Bueno, entonces aquí en matemáticas discretas vamos a ver operaciones de conjuntos. Para empezar, la unión de dos conjuntos se representa con este símbolo parecido a la U, ¿de acuerdo? Entonces la A unión B, así se lee, A unión B, es aquellas X, tales que esas X son elementos de A o son elementos de B o ambas. En otras palabras, se juntan los elementos de A con los elementos de B. Se juntan todos. Y si se repiten, basta con ponerla una sola vez. ¿De acuerdo? Esa es la unión de dos conjuntos. Tenemos la intersección. La intersección de los conjuntos A y B. Ahora ese símbolo que se parece a la U aparece volteado y significa intersección. Es decir, X tal que X es elemento de A y también es elemento de B. Entonces aquí debe cumplirse las dos cosas, que sea elemento de A y elemento de B. Es decir, aquellos elementos que aparecen en los dos conjuntos, los elementos comunes a los dos conjuntos. Bien. Tenemos que dos conjuntos son disjuntos si no tienen elementos comunes. Es decir, si la intersección de A y B es el conjunto básico, es decir, que no haya elementos. Entonces son dos conjuntos disjuntos, si no comparten elementos. Tenemos otra operación que es la diferencia de A y B. Algunos libros lo ponen como una A, una diagonal y una B. Otros, que es la que más me gusta, es esta, A menos B. Esta operación significa que son aquellas X que son elementos de A y que no están en B. ¿De acuerdo? Es decir, los elementos de A y le vamos a quitar todos los elementos de B. Y si alguno de esos elementos de B es intersección, también lo quitamos. ¿De acuerdo? Nada más que son elementos de A, pero no de B. Es decir, X elementos de A, X no son elementos de B. Entonces dice aquí es el conjunto que se obtiene al quitar de A los elementos que están en B. Tenemos otro que se llama la diferencia simétrica y este nos recuerda la simbología del XOR, A XOR B. ¿De acuerdo? Entonces este conjunto dice, son aquellos elementos tales que X son elementos de A o de B, pero no en ambos. Este conjunto podemos hacer la intersección y luego quitarlos. Entonces, aquí nada más deben ser los elementos de A, los elementos de B, y si hay elementos que están compartidos, esos son los que se van a quitar en esta diferencia simétrica. Bien. Aquí está esta otra nomenclatura. Dice A unión B menos los de la intersección. Eso es lo que significa. Vamos a juntarlos todos y luego le quitamos aquellos que son la intersección, que están en común en los dos. O si a A le quitamos los de B, a B le quitamos los de A, entonces la unión de esos. Bueno, a veces es importante ilustrar las relaciones entre conjuntos con el llamado diagrama de Venn, en donde los conjuntos corresponden a subconjuntos del plano. Vamos a ver esto de los diagramas de Venn. Vamos a pensar que en un círculo tenemos los elementos de A, en otro círculo los elementos de B. Si yo los junto, aquí en medio voy a colocar aquellos elementos que se repiten en los dos, ¿sí? Que son comunes a ambos. Entonces aquí en medio va a ir la intersección. Pero en este caso la unión es sombrear todo el conjunto, todos los que tienen B y de la C. ¿Saben? Como nada más una sección, aquellos números, aquellos elementos
que forman parte de los dos conjuntos, tanto de A como de B. Entonces, esta es la intersección. Tenemos la diferencia A menos B. Entonces, son, si se dan cuenta, nada más son los elementos de A y le vamos a quitar los elementos que tenga de B. Y si son incluidos estos de la intersección, bueno, son los que se van a quitar. Entonces nada más me quedan los de A. Y quitamos todos los que tenga B. Y si hay alguno que se repiten los dos, también se va. ¿Sale? Esta es la diferencia A menos B. Chequen el sombreado. Y luego tenemos este otro, ¿sí? El que decía del OR exclusivo, que se asemeja a ese. Entonces, aquí se sombrea todos los elementos de A, todos los elementos de B, a excepción de la intersección. Entonces, se puede decir que esta operación es el complemento de la intersección. Bien, ejemplos, tenemos los siguientes. Vamos a ver. Tenemos un conjunto A, cuyos elementos son números naturales, tales que son menores que el 11. ¿De acuerdo? Aquí está menores el 11. Tenemos otro conjunto B, donde los números también son naturales y son pares y menores a 20. Y tenemos un tercer conjunto llamado B, donde la n son los números naturales pares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos de cada conjunto? Bueno, aquí claramente en el conjunto A me dice que son aquellos números menores a 11, menores iguales. Entonces el 11 también va, menores iguales a 11. Pero naturales. Naturales. Entonces, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y termina en 8. ¿De acuerdo? Entonces son los números que pertenecen al conjunto A. Tiene 11 elementos. Ahora para el conjunto B. Para el conjunto B, chequen la condición, números naturales. Pares y menores a 20. Entonces todo parece indicar, pero menor igual. Aquí está menor igual que. Todo parece indicar que es el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ahí termina. Sí lo toca el 20, sí lo agarra. Por la desigualdad que tiene, menor igual que 20. Sin embargo, en el caso del conjunto E, que son aquellos números pares, elementos de los naturales, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y no tiene fin. Es infinito este conjunto. Bien, entonces vamos a hacer las siguientes operaciones con estos tres ejemplos para ejemplificar estas operaciones con los números, con los conjuntos. Bueno, tenemos A unión B. A unión B. Vamos a ver quiénes son los elementos de A. Vamos a ver quiénes son los elementos de B y los voy a unir. Entonces empiezo colocando el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que están aquí. Son los primeros números que están aquí. ¿Sale? Son todos ellos. Ahora los elementos de B. Nada más que el 2 que está aquí ya lo puse. Ya no lo voy a volver a poner. Lo mismo el 4 ya está repetido. El 6 ya está repetido. El 8 y el 10 también. Así que me faltan el 12, el 14, 16, 18 y 20. Esta es la operación de A unión B. ¿De acuerdo? Ahora viene la intersección entre los conjuntos A y B. Es este símbolo que está aquí. En otras palabras, voy a poner los elementos que pertenecen a los dos, que se repiten. Entonces veo que el 2 se repite, el 4 también se repite, el 6, el 8 y el 10 se repiten. Por lo tanto, esos números son la intersección. ¿De acuerdo? Son la intersección. Y luego viene la diferencia. A menos B. Recuerden la definición A menos B. Vamos a restarle a A los elementos que estén en B. ¿Y cuáles son esos elementos?
Pues los de la intersección. Entonces, a A le vamos a quitar estos. Le vamos a quitar eso. Entonces me queda 1, 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Sale? A la A le quité estos elementos que pertenecen también a B. Entonces, esta es la operación A menos B. Y si hago B menos A, la diferencia B menos A, entonces a B le voy a quitar los de, que son los mismos de la intersección. Entonces, es a partir del 12, 14, 16, 18 y 20. Bien. Esas son las diferentes. Bien. Y luego viene esta operación. Es la intersección de los conjuntos E y B. E y B. Vamos a ver quiénes son los conjuntos E y B. El conjunto E son todos los números pares naturales. El conjunto B son los números pares menores o iguales a 20. Por lo tanto, estamos de acuerdo que los números, los elementos del conjunto B también están en el conjunto E. Por lo tanto, la intersección son todos los elementos del número del conjunto B. Por eso dice aquí que sigue como resultado me vuelve a dar el conjunto B. Eso es lo que me dice. La intersección son todos los elementos de B. Aquí se alcanza a ver que si a B le resto los elementos de E, pues me voy a quedar sin números. ¿Por qué razón? Porque todos los de B están en E. Entonces, como los voy a quitar, restar, los voy a quitar, pues ya no me quedé con ninguno porque todos están en E. Por esa razón es el conjunto vacío. Y luego tengo E menos B. Si yo quito E menos B, ahora al revés, quedamos que E y B tienen los mismos números, nada más que el B llegan hasta el 20. Entonces, E tendrá todos los números pares enteros, pero a partir del 22 en adelante. ¿Sí? Por eso dice aquí. N va a ser el elemento de los naturales, tal que la N sea par y mayor o igual a 22. Entonces va el 22, 24, 26, 28, 30. Entonces quitamos todos ellos. Muy bien. Ahora tengo la operación donde están los números naturales menos el conjunto E. ¿Quién es el conjunto E? Todos los números pares naturales. ¿Y quién es, quién es esta N? Pues son todos los números naturales. Por lo tanto, si le quito los pares, nada más me quedan los impares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la respuesta es los números impares, n elementos de los naturales, tal que la n es impar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, etcétera. Se le han quitado todos los pares. Todos los pares. Bien, ¿y cuál es la intersección del conjunto A con el E? Bueno, pues vamos a ver quién es A y E. Recuerden que E son todos los números pares, todos los números pares naturales. ¿Y quién es A? Pues eran aquellos números naturales menores al 11, del 1 al 11, aquí los tengo. Entonces, ¿cuáles se repiten? ¿Cuáles se repiten? Pues el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Entonces, esos números se repiten, por eso esos números son la intersección. Son la intersección. Y finalmente, esta operación del OR exclusivo. Yo tengo una duda. Del OR exclusivo. Quedamos que a la A, le vamos a quitar los de E. Los de E, entonces, ¿quiénes son los de A? Quedamos que los números del 1 al 11. Y le vamos a quitar todos los de E que se repitan. En este caso, se repiten los pares, ¿no? Que están arriba, son estos los que se repiten. Entonces, pues nos quedaron estos números. ¿De acuerdo? Nos quedaron.
Este símbolo significa que vamos a poner todos los elementos de A y los de E, a excepción de los que están repetidos. ¿Y cuáles son los que están repetidos? Pues son la intersección. Es decir, voy a juntar el conjunto A, que eran los números del 1 al 11. Voy a poner los del conjunto E, que eran todos los pares, a excepción de los que se repiten de la intersección. Por eso se hizo primero esta operación, porque esta otra es el complemento de esta. Entonces tengo todos los números del conjunto A y tengo todos los números del conjunto B. A excepción de estos. ¿De acuerdo? Entonces aquí están juntos ya todos los del conjunto A y todos los del conjunto E. Empieza con 1, 3, 5, 7, 9. ¿Dónde está el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10? Pues los hemos quitado porque se repiten. Están aquí en la intersección. ¿De acuerdo? Entonces ahí están en la intersección. Muy bien, segundo ejemplo. Ahora me dan unos intervalos. El intervalo, chequen, tiene corchete 0,2. Quiere decir que son todos los números entre 0 y 2, incluidos ellos dos también. Otro intervalo, 0,1. Veo que en uno de ellos hay un paréntesis. Por lo tanto, el intervalo va desde el 0, pero no toca el 0. El 0 no forma parte de. El 1 sí, porque el 1 tiene un corchete. Entonces, tengo esta operación donde me dice que este intervalo, el 0,1, es subconjunto del 0,2. ¿Por qué? Porque el 0, bueno, en el primero no está, ¿verdad? En el segundo sí. En este el 1 sí está, acá también está. Quiere decir que este intervalo está encerrado en este otro intervalo. Esto es lo que significa esta desigualdad. ¿Sí? Y por lo tanto, la unión de 0,1 con 0,2 viene a ser el intervalo 0,2. ¿Por qué queda el mismo intervalo? Porque quedamos que este está encerrado en este. Aquí el 0 sí forma parte del intervalo. Aquí el 0 no. ¿Sí? Aquí el 1 está dentro del intervalo. ¿Sí? Porque llega hasta 2. De 0 a 2 ya abarca esto. ¿Y cuál es la intersección de estos dos conjuntos? La intersección es pues el intervalo que queda dentro, encerrado. Es el 0,1. ¿Sí? Esta es la intersección. Si lo pudiéramos ver en la recta numérica, entonces veríamos que el intervalo 0,2 abarca desde el 0, pero sí tocando el 0, sí lo tocan, hasta el 2. Y este otro intervalo queda dentro, porque el 1 queda dentro de ese intervalo. Y este 0, como no llega hasta el 0, no lo toca, puede aproximarse a por ejemplo, punto 1, punto 01, punto 001. Entonces queda encerrado aquí. Y si hacemos la diferencia de los dos conjuntos, 0,1 menos 0,2, pues no nos va a quedar nada porque estamos a este conjunto quitándole un intervalo más grande. Queda el conjunto vacío. Mientras que al revés, nos quedaría el 0, dado que el 0 no forma parte de este intervalo, y los números que vayan desde el 1 hasta el 2. ¿Sí? Los que quedaron vivos, se puede decir. Y luego, por ejemplo, este intervalo donde está el 0,2 y el 0,2, nada más que aquí primero corchete y aquí paréntesis. Los únicos elementos que forman parte del conjunto es el 0 y el 2. ¿Vale? Nada más me quedan dos elementos. Y luego, bueno, comúnmente es importante recordar que la N mayúscula o la R
representan los números naturales o los números reales, respectivamente. Entonces, no les extraña que a veces en las operaciones también aparezcan estos conjuntos. Por default, se puede decir. Algunas operaciones, con este ejemplo, termino esta segunda parte. Tengo unos conjuntos A, B y C. Tengo unos conjuntos A, B y C. ¿Quién es la unión de A y B? A unión B, pues todos los elementos de A y todos los elementos de B. Observen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que el 2 está repetido, nada más se pone una vez. Que el 3 también está repetido una sola vez. ¿De acuerdo? A ver, chequen la unión de A y B. Chequen. Con esto terminamos esta primera parte. Segunda parte.